Temas, ¿verdad? Diseccionando a nuestro compadre Moisés, que tuvo la gran oportunidad de servirle a Dios. Muchas personas dicen: si Dios se me apareciera y me hablara, yo le serviría. Hermano, tú, si esa es tu posición, espera sentado, porque te vas a cansar y no va a llegar, porque Dios ya no se revela de esa forma. Amén. En aquella época sí, hoy no. La invitación está en la Biblia, y la invitación está clara a todo aquel que recibe a Cristo Jesús. Dios lo llama y lo manda a servir, a trabajar para Él. Y muchos como Moisés, surge una pequeña palabra, y ese es el tema de ahora: el temor, mal consejero. La persona que se deja llevar por el temor, el temor le aconseja mal. Recuerda, el temor está en la carne, es parte de la naturaleza caída del ser humano. Y Moisés, cuando responde en Éxodo 4:1, claramente a Dios se lo dice: ellos no me creerán, no oirán mi voz. Entonces Moisés respondió diciendo aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Tú estás mintiendo. Lo que pasa es que hace 40 años tú te fuiste tan avergonzado que hoy vienes con un cuento nuevo. Pasaste 40 años inventando. Eso es lo que van a decir de mí. Pero quieras o no, del interior de Moisés estaba surgiendo el temor. El temor a un nuevo fracaso, el temor al rechazo. Pero tú puedes ver que claramente Dios le había dicho a él: oirán tu voz. Recuerda que yo le dije: hermano, va a su casita y me lee el capítulo 13, el capítulo 4 de Éxodo. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: oirán tu voz. O sea, ¿qué más podía esperar? ¿Qué más claro podía decirle Dios? Te van a hacer caso. ¿Qué más? Y recuerde, el temor que entra en este hombre, pues impulsado por el fracaso que él tuvo, lo estaba haciendo no querer aceptar. Y esto es un problema muy grave en la mente del melancólico, porque ya después cualquier proyecto su mente lo traduce en fracaso, y el miedo al fracaso lo frena. Y es grave cuando el cristiano es el que cae en eso. Es grave, porque el temor implica no conocer a Dios. ¿Te estoy siendo claro? El temor significa no conocer a Dios, cuando es Dios el que te comisiona. Entonces el temor hace que surja más marcado ese complejo de inferioridad, de no poder, de no querer, y se hunde fácilmente. Y es algo triste, porque realmente es esto: el melancólico tiene un exagerado cuidado de sí mismo, por su ego. Y aún un cristiano puede caer en eso, porque lo dañaron, ya no quiere servir, ya no quiere esto, ya no quiere ir a la iglesia, porque le pasó algo. Y por desgracia va a seguir midiendo todo a través de la regla del pasado, aunque Dios le esté mandando y le esté impulsando a hacer algo. Cuando la forma más fácil de romper este tipo de temores, dejar de ver tu interior y comenzar a ver las necesidades que están alrededor. Hermano, las personas que prueban el servicio no me van a dejar mentir. Cuando tú comienzas a servir, eso te da un impulso, y es una catapulta tan fuerte, pero tan fuerte, de crecimiento, que después no lo podría yo sobredimensionar con palabras. Cuando comienzas a servir a otros y dejas de verte a ti mismo en lo que te va a costar, en lo que te va a doler, en el fracaso, el servicio a otros, Dios lo utiliza como un impulsor de crecimiento para ti, de tu edificación.
Muchas veces te he dicho, cuando tú comienzas a enseñar, Dios comienza a revelarte más conocimiento. ¿Por qué? Porque tú comenzaste a dar. Y recuerde, la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Comienzas a dar, entonces Dios, que es el más interesado en dar, al ver que tú estás dando, pues comienza a soltarte más capacidad de conocimiento y de poder hablar, para que tú sigas dando. Y eso funciona en todos los ámbitos espirituales. Y hasta en las finanzas. También es una catapulta para eso. Porque el temor en este sentido, el ver hacia adentro, es una prisión. Es una prisión mental. Y el problema es que se siente confortable. Vaya, usted ha escuchado, yo no sé, pero últimamente se oyen tantas cosas. Hace poco estaban sacando el reportaje de un señor que no quería irse de la cárcel. Ya estaba por cumplir, ¿lo vieron? Ya estaba por cumplir su tiempo y estaba preocupado. Ya han pasado varios años, preocupado porque lo iban a sacar, cuando otros están queriendo salir, exactamente. Y este no. La celda limpia, porque eso fue aquí en Estados Unidos. Celda limpia, ropa limpia, no tenía que pagar agua y corriente. La comida. ¿Era un hotel? Aquí, hermano, la mayoría de cárceles en Estados Unidos son hoteles. De México para abajo. A ver, llévenlo a una de esas cárceles a ver si no va a querer salir rápido. Pero aquí es un lujo. Y cárceles donde les permiten hasta tele, cable, eso sí, ¿verdad? Que les permiten solo programas educativos y religiosos. Imagínense. En las escuelas prohíben la religión y cuando los tienen presos es lo que les están metiendo. Cuando tendrían que ser al revés, para que no se llenen tanto las cárceles. Pero bueno, así como estas personas que se acomodan a una cárcel y no quieren salir, pues porque no quieren ir a trabajar, se acostumbran a una prisión. Las personas se acomodan a su mente en una prisión y no quieren abrirla, y tienen la llave para abrir la reja, pero esa prisión los enclaustra y los tiene allí y se sienten cómodos. ¿Por qué? Pues no lo hago, no salgo lastimado. No lo intento, no fracaso. No esto, no se burlan. No aquello. Entonces llegan a un estado de comodidad en sí mismos y no les importa ver las necesidades de otras personas. Entonces, ¿cómo poder salir de esa cárcel? Vea las necesidades de otro, no vea solo las suyas. Cuando tú ayudas a proveer para las necesidades de otro, Dios te ayuda a proveer para las tuyas. Tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Es una fórmula que no falla. Amén. Es una fórmula que no falla. Dejar de pensar en ti mismo por tu comodidad. Cuando Cristo estaba entre nosotros, cuando estaba hablando con los discípulos en una vez, en Juan 4:35, Cristo les dijo a los discípulos: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La siega era la acción de recoger la cosecha. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, si hace casi 2000 años estaban blancos para la siega, imagínense ahora. El problema es que la iglesia ha llegado a un estado de confort tranquilo, pensando solo en nuestros proyectos materiales y no pensando, como dijimos anteriormente, en todas aquellas personas a nuestro alrededor que están muriendo sin Cristo, que son muchas. Son muchas. Entre 7 y 15 segundos está muriendo una persona. Entre 7 y 15 segundos. Y muchas de esas personas son posiblemente conocidas nuestras o familia nuestra. Y no nos mueve por nuestra comodidad, por el temor al rechazo. Y por eso que Cristo también a través de Pablo enseña en Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pero sigamos leyendo.
¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? O sea, yo no puedo invocar a alguien de quien no sé si existe o no sé si funciona. ¿Cómo? Invocar es clamar. Clamar su presencia, eso significa invocar, clamar su presencia. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, necesitan oír. Porque por el oír viene la fe. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, la idea de Dios de tener congregaciones, de formar una iglesia, no era solo para que se le adorase, era para que en la iglesia se capacitase a las personas para que alcancen a más. Y esa ha sido la forma como por siglos la iglesia ha funcionado. Yo sé que han habido momentos en la historia que la iglesia ha funcionado como una herencia de religión. Y es por eso que muchos espiritualmente han fracasado, porque no heredan una relación personal con Dios, sino que heredan una religión. Y Cristo no es religión, Cristo es una relación personal. Entonces, si la persona no aprende a tener una relación personal con Dios, con Cristo, en su defecto, pues ¿cómo va a ser salvo? Y cuando tú te interesas en que tu hijo no se salga de tu religión, no le estás enseñando a ser salvo. No le estás enseñando. Tienes que enseñarle quién es Jesús para ti. Por dicho y por hecho, mostrarlo con hechos. Entonces, ¿cuántas personas a tu alrededor, que son tus amigos, que son tu familia, que son tus enemigos también? Recuerde que la Biblia incluye a los enemigos. Están con esa necesidad, que posiblemente si tú les hubieras predicado hace tiempo, tal vez el problema en el que están no se hubieran metido o no estuvieran. Recuerda, hermano, la persona que muere sin Cristo, sin haber oído de Él y sin haber tenido la oportunidad de aceptarlo, esa persona va al infierno eternamente. Así literal. Mientras nosotros, gloria a Dios, aleluya, al cielo, a tomar Coca-Cola espiritual, agarrar las nubes como que son chupón de pan para mojarlo en café. Así muchos así se imaginan el cielo. Cuando mi hijo estaba pequeño, una maestra nos contó, estaba pequeño, unos 4 o 5 años, y estaban hablando del cielo y les estaba preguntando que cómo creían que iba a ser el cielo. Pues la imagen y proyección, porque mi hijo oía pues que el cielo iba a ser hermoso, divertido, y sin sufrimiento y excelencia. En la mente de mi hijo tenía un parque de diversiones, columpios, toboganes y todo eso se imaginaba en el cielo. Pues yo no sé si va a haber, no sé, un tobogán desde el cielo hasta la tierra, un solo bajo. Eso es lo que se imaginaba. Entonces muchas personas tienen imágenes de esa forma. Pero la realidad es esta, o sea, gloria a Dios los que vamos al cielo. Amén. Pero los que están muriendo sin Cristo, que están a tu alrededor, saber que jamás los vas a volver a ver. Jamás de los jamases. Y que en el infierno posiblemente se acuerden de ti. Posiblemente. Así como el rico que estaba en el infierno hablándole a Abraham, reconoció a Lázaro por nombre. ¿De cuántos de nosotros se van a acordar ese pelón condenado que nunca me avisó? Y dicen que era pastor. Y yo estoy aquí, si me hubiera hablado. Siguiente versículo. Fueren enviados. Ahí está la cosa. Porque muchos creen que no son enviados, porque no son apóstoles, porque no son diáconos, porque no son pastores. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador está dentro
del mandato que Dios le dio a los apóstoles representando a la iglesia. Y de hacer discípulos enseñando todas las cosas que os he mandado. Entramos todos. Entramos todos. No solo el pastor, no solo los diáconos, entramos de cabeza todos. Como está escrito, fíjate bien, como Dios te dice que los que anuncian el evangelio son bendecidos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es una bendición de parte de Dios. De los que anuncian las buenas nuevas. Y no está hablando de los pies en una forma literal, porque si saco mis pies yo creo que se asustan. Jugando fútbol me los arruiné todos. Pero está hablando de la forma espiritual de bendecirte, ¿verdad? ¿Los pies para qué sirven? Para caminar, para avanzar. Y hay promesas en el Antiguo Testamento que todo aquello que pisare la planta de tu pie será tuyo. Es bendición. ¿Cuántos de nosotros no estamos teniendo estas bendiciones por temor? Porque no queremos. Algunos por temor, sí. Algunos porque no quieren, así, literal. Literal. Y se les olvida lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, cuando Pablo dice todos nosotros, está hablando de la iglesia. No está hablando de todo el mundo. Está hablando de la iglesia. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El que la palabra parece tribunal ahí es el bema. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el cielo, cuando usted sea el bema, se va a abrir una pléyade enorme de cristianos salvos que no testificaron nunca. Ahí se va a saber. Ahí se va a saber. Porque recuerde que el bema, el tribunal de Cristo, es para dar galardón. Hiciste, recibes galardón. No hiciste, pierdes galardón. Cuando estamos hablando de cosas correctas. Hiciste algo malo, pierdes galardón. Recuerda que el cristiano, si peca, no es que va al infierno. Lo que va perdiendo es un galardón definido para esa tentación. Caes en tentación, lo pierdes. Que no se te olvide nunca eso. Todo lo que tú estás haciendo aquí en la tierra, cómo tú te estás desgastando y te estás matando por lo que tienes en la tierra, se va a quemar. Así, se va a quemar. Por más que te hayas esforzado, hayas hambriado, hayan salido úlceras en tu estómago por conseguir lo que tanto anhelabas, se va a quemar. Y lo que hiciste para Cristo es lo único que te vas a llevar. Lo único que vas a recibir de recompensa es lo que hiciste para Cristo Jesús. Lo demás va a desaparecer. Algunos dicen, cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 3 del 11 en adelante, que el edificar en heno, hojarasca y madera, que son materiales consumibles, quemables, se refiere a eso, a lo material que hicimos en la tierra. Otros aducen que puede ser de aquellos que realmente no les interesó mucho la edificación espiritual y le dieron su tiempo de sobra o de bagazo al Señor. Recuerda que no vayamos al trono blanco no significa que no vamos a dar cuentas. El trono blanco van a ir los que no aceptaron a Cristo y van al infierno. Los que vamos al bema somos los que hemos recibido a Jesús, y ahí vamos a dar cuenta de nuestra administración. Y ahí van a salir los nombres de las personas que pudiste haber evangelizado y no lo hiciste. Nombre y apellido. Nombre y apellido. ¿Por qué? Vamos a ver 3 razones para testificar. Número 1, Ezequiel 3:18. Aquí Dios está hablando claro con nosotros. Aunque este mensaje literal era para Ezequiel, pero se extiende hacia nosotros. Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares,
para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ah, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero Dios sigue pensando igual. Él sigue pensando igual. Recuerda que la palabra atalaya aparece varias veces en Ezequiel. Y no está hablando de las revistas que andan por ahí. Atalaya es un vigía, alguien que era puesto en una torre. Y era puesto para que echara ojo si venían ejércitos a atacar. Imagínate si el vigía se dormía y venía un ejército, ¿qué pasaba? El primero en morir iba a ser él. Porque en Israel en aquella época habían torres a ciertas distancias, donde durante la noche ponían fogatas como señal si venía algún ejército. Entonces la fogata la encendía la primera torre, el otro vigía que veía eso encendía la otra, y así va pasando de la fogata de torre en torre hasta llegar a la ciudad. Y al llegar a la ciudad, al ver la luz cerca, ¿verdad?, en la torre más cercana a la ciudad, entonces daban alarma al ejército, cerraban mejor las puertas, porque por las noches siempre las puertas de las ciudades grandes que estaban rodeadas de muros estaban cerradas. Y allí las atrancaban con más fuerza y se preparaban para el ejército que venía. Y ya no dejaban entrar ni salir a nadie. Si un vigía se dormía, imagínense lo que podía pasar en la ciudad. Moría. Y la sangre de todos los que morían era culpa del vigía dormido. Entonces el mensaje era ver la lámpara, ver el fuego. Y en su defecto durante el día también se usaba la trompeta, un cuerno para avisar, con un sonido definido para que entendieran que iba un ejército. Entonces, Dios nos dice: yo te digo que les avises, que les amonestes, para que se perciben, o sea, para que se preparen. Percibirse es prepararse. Y diga y reconozca su mal camino y salga de él. Te estoy mandando a ti. Y si tú no lo haces, pues ciertamente aquel va a morir por su mal camino, por su pecado. Pero la sangre de estas personas la voy a demandar de tu cabeza. Y no te está diciendo que te va a mandar al infierno por hacerlo. ¿Hasta qué nivel puede llegar la sacudida en el mema? La Biblia no lo dice. Pero también la Biblia dice que muchos ante Cristo se van a retirar avergonzados. O sea, van a entrar a la eternidad avergonzados, imagínense. Mala forma de comenzar la eternidad. Aunque sea una coronita con unas 3 estrellitas ahí que ganaste 3, a que te diga: ay, compadre, mejor te voy a raspar el pelo, porque ni corona, por lo menos que te relumbre la coca, la cabeza, ¿verdad?, de brillo, te vamos a echar vaselina, porque 0 galardón. Así. Si yo te pregunto cuántos años tienes de estar en el Evangelio y qué has hecho por Cristo Jesús, cuántas personas tú has evangelizado, ¿cuántas responderías? ¿Cuántas conoces? ¿Cuántas has conocido? ¿A cuántas perdiste con tu mal testimonio? O sea, es que yo ya iba a la iglesia y yo seguía chupando con y pues, ¿cómo le predico ahora? Íbamos a los cabaretes. Ay, ¿cómo? Recuerda, sobre tu cabeza va a ser reclamada esa sangre. Literal. Otra razón para testificar está en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando tú le sirves al Señor y ganas personas para Él, estás glorificando al Señor. El fruto más grande que un cristiano puede dar es llevar a los pies de Cristo a otra persona. Ese es el más grande. ¿Por qué? Porque una oveja reproduce ovejas. Un palo de uvas o un viñedo reproduce uvas. No da aguacates. Por más que los regañes, por más que hay países que les cuelgan hasta zapatos a los árboles para que les dé vergüenza y dé cosecha. Le puedes poner hasta los calcetines más hediondos que y no va a dar. Más fácil que se muera el palo.
Sí. Cuando tú le sirves a Dios, lo glorificas. Lo glorificas, hermano. Cuando tú le estás sirviendo a Dios, le glorificas. Y es algo tan sencillo. Hermano, servirle. Yo sé que hay ciertos aspectos y áreas en las cuales es duro hacerlo, es difícil hacerlo, pero por lo general no es así. En el servicio vas a encontrar pruebas, dificultades, difamaciones, maltrato, insultos, pero ¿y si te matan qué? Cristo dijo: tenle miedo al que puede matar el alma, no al que toca el cuerpo lo puede matar cualquiera. Tenle miedo al que puede destruir el alma en el infierno, o sea, a Dios, y a nadie más. Entonces, ¿cuántas veces tú has glorificado a Dios enseñando su palabra? Quien calla otorga. 15:16 es otra. Fíjese bien, Cristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y aquí está hablando de todos nosotros. No solo está hablando de los apóstoles. Toditos. Nos eligió para ser salvos, pero también para otra cosa. Para que os he puesto para que vayáis y llevéis. Es un llamado para todos, para que demos fruto. Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Por qué? Pues una persona que es salva va a permanecer. Para lo que es el evangelismo, para lo que es testificar y ganar alma, yo les he dicho a ustedes, son los galardones más grandes que Dios tiene preparados. Son los más grandes. Amén, hermano. Y fíjate bien, ¿cuál es el resultado de servir a Dios a través del evangelismo, a través del testificar, del llevar palabra? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pues puedes encontrar tal vez la respuesta por lo cual no recibes nada cuando oras. ¿Desde hace cuántos años estás orando por algo? Y no pasa nada. Prueba esto. Pruébalo. Dios ha prometido responder la oración de sus servidores. Ha prometido. Hazlo. ¿Por qué? Porque es la llave para oraciones contestadas. Es una llave de bendiciones, hermano. Es grande en todo sentido. Grande. Hermano, el dar testimonio es fácil y difícil a la vez. Porque uno primero tiene que romper con uno mismo. Quebrar su yo. Los temores. Entonces es agradable y difícil. Recuerde que el compartir a Cristo, esa es una tarea que es un privilegio, pero también que es un deber. Imagínate a Moisés rechazando este privilegio, rechazándolo y diciendo: no me van a oír. ¿Cuántos de nosotros? Esa es una de las excusas que ponemos. Es que no me van a hacer caso, no me van a oír. Hermano, nosotros tenemos que vencer. Yo sé que es difícil vencer temores, y más en la mente de un melancólico. Porque el melancólico en su mente está programado para ver muy real muchas cosas, demasiado real, peor que HD, para que me entienda, demasiado real, que se le pasa hasta la mano. De lo demasiado real pasa a ciencia ficción casi, para que me entienda, porque sobredimensiona todo para autoprotegerse. Y eso es grave, pero el melancólico así lo ve. Yo muchas veces les he dicho que el gozo que se siente, un beneplácito grande cuando uno ha sido instrumento de Dios para evangelizar a alguien y que ese alguien acepte a Cristo. Pero recuerda una cosa, recuerda algo: nosotros no manejamos la respuesta de la persona. No todos te van a recibir.
No todos van a aceptar a Cristo. Puede ser que tú dejes puesta la semillita, y que fructifique en 1 año o 2 años. No se sabe, solo Dios lo sabe. Y muchos, por el temor de que no me va a hacer caso, no va a recibir a Cristo, no se tira a testificar. Hermano, nosotros no manejamos la respuesta. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie. Nosotros somos mandados a testificar, no a convencer. El único que convence es el Espíritu Santo. Lo dice San Juan capítulo 16. Él convencerá de pecado. No tú ni yo. No podemos convencer a nadie. Somos llamados solo a testificar o a evangelizar al que tiene el don y la habilidad. Entonces, si no aprendemos nunca a frenar y a quitarnos los temores, ¿cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a recibir las bendiciones que están diseñadas para el que testifique? ¿Cuándo? Pues nunca. Entonces es importante que voy a dar una lista de posibles temores. Es posible que haya alguno aquí que lo tengas, y puede ser que no esté en la lista esta el que tú posiblemente tengas. Pero sí tienes que recordar esto, hermano. Cuando tú estás evangelizando, tú eres un soldado de Cristo Jesús, que va a la delantera, no a la retaguardia. La guerra espiritual no es estar encerrado en la iglesia gritando, haciendo vigilias y dejando de dormir y haciendo alabanza y todo eso. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es quitarle las almas a Satanás, arrebatarlas del infierno. Esa es la verdadera guerra espiritual. Muchos tienen el temor al rechazo, y en el melancólico eso es muy inherente. Temor al rechazo, los destruye el rechazo, ¿verdad? Pero recuerda una cosa: no importa que todo el mundo te rechace si Dios está a tu favor. Amén. No importa, ¿verdad? Y recuerda que cuando estamos evangelizando o estamos testificando, no te rechazan a ti, rechazan el mensaje que quien está rechazando es a Dios. Así, no es a ti, no es a ti. Si tú le llevaras una cerveza, ¿crees que no te abrieran la puerta? Claro que sí. Pero si llevas un mensaje de vida, no lo van a querer. Muchos le tienen el temor al ridículo, otros al fracaso, otros temor a ataques físicos, el temor a ser hipócrita, el temor a no saber qué decir, el temor de no saber cómo va a reaccionar la otra persona, el temor a intentar algo nuevo y extraño, el temor de no ser lo suficientemente hábil para aprender, para responder las objeciones. Hay quienes que me lo han dicho, pastores, que si me preguntan las cosas que oigo que le preguntan a usted, la semana pasada vimos el texto que decía Cristo Jesús: y cuando estés en esta situación, procura no poner nada en tu mente, porque el Espíritu Santo va a dar que responder en ese momento. El temor de estar metiéndose en la vida privada de otros, el temor a lo desconocido, el temor que producen algunas experiencias anteriores al haber testificado, el temor que se haga patente nuestro temor, o sea, el temor que te vean con miedo. Quería presentar el evangelio y usted casi rompe el tratadito que le lleva, ¿verdad? Quería ver si te puedo. El Señor rompe todo temor, y estás temblando, bro. Hay muchos que tienen el temor de tener temor. Imagínense el temor que el evangelio no resulte efectivo en tales circunstancias, el temor de no ser digno de compartir este mensaje, el temor a decir algo que está mal. Es posible que más de alguno esté rebotando por acá, y puede ser que más de algún temor, pues sinceramente, esté pasando en la mente de alguno. Es posible, ¿verdad? Pero recuerde, vimos el texto de la semana pasada, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Para darte poder, para darte autoridad, para muchas cosas. Para que puedas cambiar tu estilo de vida, para que puedas servirle al Señor, para que puedas hablar, para que puedas testificar, porque eso es lo primero que Él le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
sea, si el poder viene de Él, ¿por qué voy a tener miedo? ¿A que te rechacen? Aleluya. Llevo un mensaje y no lo quieres, pues te fregás. Así literal. Cristo dijo cuando envía a los 12 y después envía a los 70, si hay una casa donde no te reciben, ¿qué vas a hacer? Sacude tus pies y ese polvo que quede allí significa que la sangre de esas personas es sobre las cabezas de los que no te quisieron escuchar, no sobre ti. Ellos son responsables de sí mismos. Así. Literal. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que te ha salvado. No tienes que buscarlo, ya lo tienes. Lo que tienes que hacer es usarlo. Se lo decía yo a una hermana anoche. No tienes que orar al Señor por poder. Ya lo tienes. Ya lo tienes. El problema es que no lo usas. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, si los apóstoles se hubieran amarrado de los temores, ¿creen que el evangelio hubiera caminado? Vamos a poner primero Hechos 4:1 en adelante, pero quiero hacer una pequeña introducción de esa situación. Después del Pentecostés y de la primera predicación de Pedro, donde se convierten 3,000 personas, iban Pedro y Juan al templo a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde, a la misma hora donde se hacía el último sacrificio, el vespertino. Iban tranquilos, y dice Hechos capítulo 3 que iban y pasaron por una puerta llamada La Hermosa. ¿Por qué le llamaban La Hermosa? No sé, porque ya no existe. Ahí estaba. Y estaba un paralítico. Y el paralítico, cuando los vio venir, ¿verdad? Pues hizo lo que cualquiera que pide limosna hace, es extender la mano. Era un hombre de 40 años que nunca había caminado. Y pues la familia lo llevaba pues para que de alguna forma pues obtuviera algo para comer, para que no fuera una carga completa. Y cuando llega el momento de Pedro y Juan estar allí, Pedro dice la Biblia que se le quedó viendo. El hombre se había sentido emocionado. Yo no sé, pero en mi país hay tanto pedigüeño, le decimos nosotros, que ni lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque si lo vemos va a pensar que le vamos a dar. Y muchos son mentirosos. Entonces Pedro se le queda viendo. Entonces, para mí este hombre estaba emocionado porque algo, él estaba esperando ya ver de a cuánto le iba a caer. Y después, en aquella época las monedas eran de plata y de oro. Pero jamás esperó recibir lo que le dan. Y Pedro le dice: yo no tengo plata ni tengo oro, pero en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y ese hombre se levanta. Y ese hombre comienza a hacer una algarabía. Imagínate a alguien que nunca ha caminado, que nunca ha ido al gimnasio, tiene las patas tullidas, flaquita. Un órgano de una persona que está en esa posición pues no se desarrolla, porque lo desarrolla el músculo, es el movimiento. Inmediatamente ha echado las piernas de Charles Atlas, gruesas y fuertes como que ha ido al gimnasio. Y ese hombre comenzó a gritar adentro del templo porque entró y se hizo un gran alboroto, porque todo el mundo, dice la Biblia, que se asustó al ver al paralítico brincando. Imagínate qué hermoso. A tal punto pues que se hizo una gran aglomeración, 5,000 personas. Imagínate, eran hispanos porque les encantaba el chisme. A ver qué pasaba. Y recuerda, sin celular. ¿Cómo se dieron cuenta? No sé, pero ahí estaban 5,000. Y entre ellos estaban muchos que habían gritado que crucificaran a Jesús. Oye,
por la forma como Pedro les explica el Evangelio. Pedro comienza a predicar en el pórtico llamado de Salomón. Y Pedro les echa la culpa de haberlo matado. Les echa la culpa. Y pues aquella gente compungida y triste. O sea, de ver una maravilla. O sea, muchos de los que estaban allí posiblemente habían venido de lejos a las fiestas de Pascua y todavía estaban por allí. No conocían el ministerio de Jesús y por eso fueron fácilmente manipulados. Y otros que de seguro estaban viviendo en Jerusalén y fueron manipulados y porque la mente la tenían trabada fácilmente por los sacerdotes. Al momento, pues, usted ve lo que fue la lectura bíblica. Surgen los sacerdotes, los mismos que habían matado a Jesús, los mismitos, el mismo consejo. No tenía ni 3 meses de haber matado a Jesús. Eso estaba fresquito. Y vamos a leer de corrido del 4 en adelante. Son 2 detallitos los que tal vez yo exegete o me detenga. Dice, hablando ellos al pueblo, o sea, estaban terminando de predicar, Pedro y Juan, y al momento llegaron también algunos apóstoles. Vinieron sobre ellos, cuando dice sobre ellos, imagínense qué significa sobre ellos, mi hermano. Esto es, como decimos en mi país, patada al pecho, de guiñón y de palo. Sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos creyeron que matando a Jesús se acababa la situación y se equivocaron. Matando a Jesús le dieron más fuego al ministerio de Jesús porque Jesús resucita. Siguiente. Pero muchos de los que habían oído, nos brincamos uno, el 3, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Se los asustaron, los garrotearon y los metieron, ¿verdad?, a una celda con aire acondicionado, con jacuzzi y con comida. Nada, mi hermano. Esas mazmorras de esa época eran duras. Bien, siguiente dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oiga, sin temor, Pedro predica, y este bárbaro anda un pulso bárbaro, porque en 2 predicaciones 8,000. Yo llevo varios años de predicar y 8,000. El Espíritu Santo estaba pero calientito por la obediencia de estos bárbaros. Sigamos. Aconteció al día siguiente, o sea, pasada la noche, ¿verdad?, de que estos pasaron guardaditos ahí, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, los mismos que tomaron consejo para matar a Jesús. 6. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mire qué bonita familia, pero qué bonita familia. Siguiente. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Quién les dio autoridad de esto? Porque ellos se creían la autoridad, ¿verdad? La mamá de Tarzán allí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, hermano, cuando tú obedeces, el Espíritu Santo te llena. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Oye, qué valor de decirles en la propia cara, ustedes mataron a Jesús. Personas que no se tocaban el hígado para mandar a matar a nadie. Solo por el Espíritu Santo tuvo esta capacidad, pero también él se prestó a no tener temor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros allí? Ella estaba bromeando. Yo no sé cómo se habrá levantado. Yo solo estaba bromeando. Ya no se puede bromear, pues.
Siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, los que tuvieron que haber proclamado que Jesucristo es el Mesías, lo desecharon. Pedro se los está diciendo en la cara. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra perfecta que sostiene el arco en la edificación es Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Hermano, esto que Pedro está diciendo aquí no lo dice en el pueblo, se lo dice a los sacerdotes, al concilio que había matado a Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No hay otro. No existe. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Siguiente. Y entonces, viendo el denuedo es valor. Valor y fluidez. Denuedo. De Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, porque decían, bueno, ¿y de dónde sacan primero el valor y de dónde sacan la fluidez de hablar? Si son del vulgo, son sin preparación, son gente corriente, es lo que están diciendo estos acá. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Siguiente. Y viendo el hombre que había sido sanado, porque ahí estaba también el que había sido paralítico. La Biblia no dice si lo metieron preso también o le dijeron, mira, regresa mañana. Pero allí en el momento del interrogatorio, allí estaba el paralítico. Bueno, el que había sido paralítico, ¿verdad? Que estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra, porque ahí estaba la prueba. Y recuerde que él estaba en la entrada del santuario. O sea, ¿quién no lo conocía? ¿Quién de los sacerdotes y del concilio no conocía que este hombre había estado tirado allí pidiendo por muchos años? Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos los tronamos o no los tronamos? Usted, hermano, literal, eso han de haber pensado. ¿Nos los cuajamos o no nos los cuajamos? Porque ¿para qué creen que iban a estar haciendo consejo? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Ya los que habían sido manipulados ya no los iban a poder manipular una segunda vez. Siguiente. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Y ustedes creen que las amenazas eran un juego? ¿Creen que eran un juego? No, hermano, esas amenazas eran reales. Te volvemos a encontrar, te tronamos. Así, crudo. No les estaban diciendo que les iban a pegar en las manitas calientes. Niño malo, niño malo, niño malo, no lo vuelva a hacer. Les estaban diciendo, te vamos a matar. Siguiente. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, amenazas profundas las que le estaban haciendo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Creen ustedes que nosotros le vamos a hacer caso a ustedes o a Dios? Juzguen. ¿A quién creen que le vamos a hacer caso? Siguiente. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y tú puedes dejarlo de decir, mi hermano? ¿Desde hace cuánto eres salvo y no lo has podido decir? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Era señal evidente, no podían hacer nada. Siguiente. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien marcadito. Más de 40 años. Siguiente. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, inmediatamente se armó un culto. No salieron a esconderse, se hizo un servicio, un culto.
Y comenzaron a alabar a Dios con esta adoración, con esta oración. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, oiga, habían antes determinado que sucediera. Todo lo que pasó, recuerde, hemos explicado ahorita en los días viernes en el estudio bíblico de Mateo, que todo lo que pasa, pasa bajo el control de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Fíjate bien lo que están orando ahora. Después de adorarlo y de alabarle en la primera parte de la oración. Mira sus amenazas y concede: oye, Señor, apártanos de esto. Danos chance de seguir predicando porque está feo. Mira cómo mataron a Jesús. Nos van a matar a nosotros también. Mira lo que dicen: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y ese fue el clamor de todos los que estaban reunidos allí, no solo el de Pedro y el de Juan. Que con todo valor puedan hablar, no importando que su vida esté en peligro, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Recibieron lo que pidieron, sí o no? Pidieron valor, pidieron fuerza, energía, y la recibieron para poder hablarla. Hermanos, por eso es que la iglesia primitiva creció en una forma bárbara, porque no tuvieron temor. O sea, hicieron a un lado los temores. Y hermanos, hemos hablado de Pedro cuando hablamos de los sanguíneos. Pedro, recuerde que cuando niega a Cristo Jesús, lo niega por temor, ¿sí o no? Lo hace por temor, porque sabía que lo iban a matar. Y tú ves ahora que él no tuvo miedo ni de estar enfrente del concilio, que había matado a Jesús, que habían acordado, que le habían pagado a Judas para prender a Jesús. No tuvo miedo. Porque también Cristo Jesús les dijo: ustedes van a estar frente a reyes y frente a príncipes. Los sacerdotes, desde el punto de vista organizacional de Israel, eran príncipes del pueblo. Eran príncipes. Y ahí se estaba cumpliendo esa promesa de Dios, que iban a testificar allí. Si ellos, hermanos, a coste de su propia vida, todos mueren, todos los apóstoles mueren menos Juan, por testificar. Y no les importó otorgar su vida de esa forma. Y no tenemos el nombre de todos los que murieron. Se calcula que entre la persecución que comienza en Jerusalén hasta que Constantino termina la persecución contra la iglesia, muchos creen que fueron no menos de 5 millones de cristianos los que mueren. Si hiciéramos nosotros un recálculo por el nivel de población que existía al que hay ahora, fueran muchos millones de cristianos, muchos más. Muchos más, no menos de 80, por la porción y la proporción de habitantes por época. Fueron muchos, y no les importó dar testimonio. Entonces, ¿a qué le tienes miedo, mi hermano? ¿Crees que Dios te va a abandonar? ¿Que te va a dejar cuando tú estás haciendo su obra? No te va a acompañar, no te va a dar fortaleza, no te va a dar capacidad, no te va a dar palabra. Yo he visto, yo nunca aprendí a nadar. Yo no tuve quien me tirara como yo vi a algunos que los tiraban. Yo conocí de personas que para enseñarle a sus hijos a nadar los agarraban como que eran palomías. La pierna, el brazo, y vénganos tu reino para el río. Ya está Héctor, que así le enseñaron. Pues a mí ni siquiera eso. Pero quien no se tira al agua, no aprende. ¿O no? Pues yo he tenido miedo de tirarme, les digo. Hermano, comienza a practicarlo, comienza a buscarlo. Pide al Espíritu Santo que rompa esos temores,
Porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque sabemos que tu Espíritu Santo está dispuesto y a nuestro favor para que podamos hacer todo aquello que tú nos has encomendado hacer. Nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado palabra, pero por sobre todo, Señor, nos has dado de tu Espíritu Santo, que nos da poder, nos da autoridad. Ayúdanos, Señor, a poder romper los temores que están en nuestra mente. Todos esos temores, Señor, de los que nos acobijamos, algunos creíbles y otros tantos que son solo excusa, para que podamos cumplir, Padre Santo, con el mandato que tú nos has dejado. Padre, pon en nuestro corazón el deseo de testificar, el deseo de invitar a otros. Si no puedo testificar, por lo menos jalarlo a la iglesia y presentarle a alguien que sí lo pueda hacer. Ayúdanos, Señor, porque queremos servirte. Queremos salir, Padre Santo, del egoísmo de vivir solo para nosotros, con proyectos personales, que casa, que carro, que zapatos, que ropa, que viaje, que vacaciones. Ayúdanos a cumplir, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo ponga en todos nosotros el querer como el hacer.